Entonces puedes empezar a grabar. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. Nuevamente son bienvenidos a una nueva sesión de relieve. El día de hoy tenemos un invitado especial. Es un invitado, vamos a dar la bienvenida al maestro de ingeniería Francesco Javier García Osorio. Es director de movilidad y transporte de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía, CONUE, acá en México. Nos va a presentar una conferencia titulada Mejoras de eficiencia en el consumo de combustible en transporte pesado de México. Es una presentación que se va a incluir en nuestras redes sociales, entonces va a ser una presentación pública que esta grabación va a poder acceder en un futuro. En esta sesión vamos a pedir al doctor José Ignacio Huertas, quien es profesor, doctor, ingeniero del Tecnológico de Monterrey y es nuestro fundador de la Red Latinoamericana en Investigación en Energía y Vehículos, quien va a ser el anfitrión de este evento. Para esto me gustaría primero arrancar con una pequeña presentación de nuestro presentador. El maestro en Ingeniería Francisco Javier García Osorio obtuvo los grados de licenciatura y maestría en Ingeniería Mecánica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México y realizó estudios de especialidad en electrotecnia en la industria de autopartes en Alemania y los correspondientes a los diplomas en energía alternas en Italia y alta dirección de la Universidad Iberoamericana. El ingeniero García Osorio, quien se desempeñó como investigador, consultor e ingeniero en la planeación de la producción, es catedrático de la UNAM y de la Universidad Marista. Cuenta con experiencia de más de 25 años en el área de ahorro y uso y eficiencia de energía. Sus cargos son como director de ahorro de energía en el transporte, director de gestión de oferta y demanda energética, y en el actual como director de movilidad y transporte en la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía de la CONUE. Ha desarrollado principalmente actividades tales como el diseño y operación de programas y estrategias dirigidos a la eficiencia energética en el transporte para gobiernos y empresas, tanto en México como otros países. También ha trabajado en asistencia y capacitación a empresas de autotransporte en temas de tecnología, selección y operación de los vehículos y promoción en sistemas de gestión de la energía. También he trabajado en la publicación de artículos, libros y trabajos especializados en el tema. Ahora también voy a hacer una pequeña reseña del doctor José Ignacio Huertas con el fin de que las personas nuevas en este tipo de eventos puedan conocerlo un poco más. El doctor José Ignacio Huertas es ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, Colombia. Tiene una maestría en ingeniería mecánica por la Universidad de los Andes y por la Universidad de Washington, San Luis, en Estados Unidos. Tiene un doctorado en ciencias de la Universidad de Washington. Actualmente es profesor titular del Tecnológico de Monterrey y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, nivel 2 en México e investigador senior en Colombia en Colciencias. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, lideró el grupo de investigación en energía GCOM de la Universidad de los Andes en Colombia desde 1998 hasta el 2002, perdón. En 2004 fundó el Centro de Investigación en Mecatrónica Automotriz del Tecnológico de Monterrey y lo lideró hasta el 2015. Actualmente es investigador del Grupo de Investigación en Energía y Cambio Climático del Tecnológico de Monterrey. Entonces, sin más demorar, le doy la palabra al anfitrión que va a ser ahora el doctor José Ignacio Huertas. No le escuchamos, doctor. No sé si lo tiene apagado el micrófono. Sí, gracias. No, simplemente adelante, Javier. Muchas gracias, Antonio, por las presentaciones. Adelante, Javier, con la presentación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es un honor estar con ustedes. Siempre cuando he participado en alguna red, pues hay mucho que se puede platicar, que se puede comentar. Esta pluralidad es muy importante que exista a nivel académico, a nivel de investigación, a nivel seguramente de muchos profesores o muchos académicos que también participan en la industria con proyectos, y creo que los felicito por tener estas iniciativas que seguramente han sido muy fructíferas. Muchas gracias. Pues damos inicio entonces a la presentación, ¿verdad? Antes que nada quisiera mencionar, voy a tratar de dirigir un tema muy específico y me voy a meter un poquito ahí con algunas cuestiones de ingeniería mecánica, muy breve,
pero entiendo que hay investigadores, hay profesores tanto de Sudamérica como de nuestro país. Entonces, vamos a ver entonces cómo tomamos este tema. Muchas gracias y no puedo avanzar. Ponga eso, ya está. Sí, ya está. Bueno, pues déjenme comentarles qué es la CONUE, la Comisión Nacional para Uso Eficiente de la Energía. Nosotros somos un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Energía y tenemos como objetivo central hacer una promoción de eficiencia energética. Y además somos órgano técnico en materia de aprovechamiento sustentable de la energía. Ya tenemos muchos años, desde el 89 es que se crea como una comisión intersecretarial. 10 años después se obtiene la postura de ser un órgano administrativo desconcentrado, se quería tener la autonomía, pero en 2008 ya nos recreamos a través de la Ley de Aprovechamiento Sustentable de Energía, como CONUE, cambiamos de nombre de CONAE a CONUE, y en 2015, en la última, digamos, reforma energética, bueno, pues también nos recreamos y hay algunas atribuciones de más que se tienen para la CONUE. Muy bien. Vamos a hablar del transporte de la energía y el PIB. Rápidamente voy a poner una lámina que estoy obteniendo del balance que elabora la Secretaría de Energía en México. Y en esta lámina, como ustedes pueden ubicar, varios países, varias regiones, tenemos en la abscisa lo que es la producción sobre la oferta interna bruta de energía, ¿no? Y en la parte de las ordenadas tenemos el PIB. Vean ustedes aquí, México está en este punto, digamos que el 1 es producción y oferta son iguales y por eso nos da 1, y quisiéramos que México pudiera estar a lo mejor en un nivel más alto de PIB, pero esta es nuestra situación actual. Vean países que tienen poca oferta de esa relación de producto, de producción y oferta que es baja, como Japón. Sin embargo, tienen un PIB muy alto, ¿no? Y Estados Unidos, que se mantiene más o menos a la mitad con un alto PIB. Bueno, lo ideal es que esta pelotita, de verdad, saltara y pudiéramos tener un lugar tal vez más favorable. Países petroleros, por supuesto, los vamos a encontrar de este lado, ¿verdad? Ahí está algunos países que tienen una posición bastante cómoda en la parte de los energéticos. Ahora bien, tratando de, permítanme porque me estorba un poquito ok. Tratando de ubicar nuestro consumo final de energía, es decir, el consumo final energético tiene que ver con que yo utilizo esa energía y se acaba. Por eso se llama final y es energético porque no pertenece a los no energéticos. Entonces, de ese rubro tenemos 4 actividades, ¿no? La parte donde consumimos en la casa, en la oficina, en el centro departamental, ¿no? Tenemos la parte industrial, tenemos la parte agropecuaria y tenemos la parte del transporte. Aquí lo que yo quisiera hacer notar es la importancia del consumo de energía del transporte dentro de estos 4 rubros. Casi el 43% lo consume el transporte. Aquí lo tenemos. Es decir, casi la mitad de la energía en México la utilizamos para transportarnos nosotros mismos, transportar nuestros bienes y prácticamente obtenemos energía para movernos. Lo cual es mucho. En otros países pues tenemos un índice
inferior, ¿no? Quisiéramos que hubiera más en agropecuario, una industria con mayor participación, digamos, en la parte agrícola, una agroindustria mayor, pero bueno, vamos para allá, vamos para allá. Después tenemos, de ese consumo que ustedes acaban de ver del transporte, que es casi la mitad, si nosotros lo desagrupamos y lo dividimos en rubros como el autotransporte, el aéreo, el marítimo, van ustedes a ver cómo hay una pequeña participación, por ejemplo, del eléctrico, que aquí pues son los trenes eléctricos, los metros, el metro Ciudad de México principalmente, luego Monterrey, Guadalajara, los trenes ligeros también que tenemos en Ciudad de México. Eso es lo que está aquí. El ferroviario, que también es poco, vamos viendo que son pocos también. El marítimo, teniendo el litoral tan grande que tiene el país, pues es muy poco, ¿no? El aéreo, que siempre ha venido creciendo en los años, sin embargo, al llegar al autotransporte, prácticamente el 90% de ese consumo que habíamos hablado en la lámina anterior, se lo llevan las ruedas de caucho, que es el autotransporte. 90%, ¿no? 89.15%. Entonces, es obvio que todas las labores importantes donde queramos aprovechar un potencial, pues está en el autotransporte. No quiere decir eso que hay potenciales importantes en las demás áreas. Que más bien aquí sería desarrollar más estas áreas, estos subsectores, para que pudiéramos transportar nuestros bienes en este tipo de submodos, ¿verdad? Bien. Déjenme hacer rápidamente un diagnóstico de ese autotransporte, y para eso voy a ubicar la parte del transporte federal. Es donde tenemos un control muy claro, es decir, donde están los permisos que se entregan. Y para eso voy a presentar algunas láminas. Solo pediría, ya no marqué en mi celular, pediría que 5 minutos antes de los 30 minutos que tengo para platicar, me pudieran dar aviso, por favor. Claro que sí, claro que sí. Gracias. Y vean ustedes, tenemos para nuestro autotransporte federal esta manera de distribución del parque vehicular. Por ejemplo, bueno, se entiende, tenemos la mitad de las unidades son motrices y la otra mitad pues, son unidades de arrastre, lo cual es muy lógico, ¿verdad? Aquí viene algo interesante para México. El tipo de vehículo que tenemos en México para transportar carga, estamos hablando de autotransporte de carga, acuérdense, estamos hablando de transporte pesado. Pues prácticamente 2/3 partes lo ocupa un tipo de transporte, que aquí lo pueden ver, que es el que llamamos T3. Este tipo de transporte, para quien no lo conozcan, es un tractocamión, que ustedes pueden verlo con 3 ejes al frente, ¿no? Los ejes de arrastre y el eje direccional. Entonces son 3 ejes. Normalmente esto es lo más común que ustedes van a encontrar en México cuando ven un tractocamión, que comúnmente les decimos trailers aquí, ¿no? 2/3 partes lo ocupa ese vehículo gigante de gran tonelaje, que puede llevar grandes toneladas y que además tienen motores con mucha potencia, motores muy grandes, ¿no? Aquí es algo importantísimo. Nosotros usamos 2 ejes de arrastre por la carga. Normalmente esos 2 ejes no se usan siempre. En general en el mundo, pues a veces el segundo eje se usa para la nieve, pero no se usa para transportarte cotidianamente, ¿no? Es decir, siempre andamos cargando con 2 ejes de arrastre por ahí, y no siempre tal vez los necesitamos. Pero bueno,
Después, ese tipo de transporte se puede dividir en carga especializada y carga general, o por supuesto, casi el 90% es carga general. En la carga especializada, quisiera que vieran ustedes a su derecha, a su derecha en esta lámina, podemos ver que la mayor parte de la carga especializada se trata de materiales peligrosos, combustible especialmente, gas, combustibles líquidos, combustibles gaseosos, ¿no? Después, aquí tenemos por año modelo de los vehículos, nuestro parque que está circulando en 2020, en el registro 2020 que se hizo. Y como ustedes pueden ver, voy a tomar la línea roja, que es el vehículo que más se tiene en México, que es el tractocamión, el tráiler. Y vean ustedes cómo los años modelos van variando. Y aquí ustedes pueden dar cuenta que cómo estos ciclos económicos que tiene el país se reflejan directamente con la compra de los vehículos. Entonces, tenemos un ciclo, por ejemplo, en el 80, viene una crisis importante económica en el 82 y ya no se compra en el 82, crisis del 95 también, nos vamos a un valle, una pequeña crisis por ahí que tuvimos al inicio del siglo, y una crisis muy fuerte que ocasionada, como ustedes saben, por este problema que hubo en Estados Unidos con las hipotecas, y bueno, a nosotros nos pegó un año y medio o 2 años tal vez muy fuerte después, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo obedecemos. La compra de vehículos obedece más bien a los ciclos económicos y no a ciclos donde las empresas tengan bien calculados. Entonces, aquí hay un grave problema porque de repente compramos un montón de vehículos porque hay una carga importante que atender y parece que nos sacamos la lotería, pero al año siguiente cae y nos quedamos endeudados con financiamiento y un montón de vehículos que no podemos utilizar. Algo que pasa en México a esta respuesta de ciclos económicos, pero bueno, también por lugares en México, nuestros estados, cómo tienen estos vehículos. Por supuesto, Ciudad de México hay un mayor registro, Nuevo León, que es un paso muy importante, incluso por paso de frontera. Tamaulipas, por ahí también lo tenemos, ¿no? Muy bien. En el caso del autotransporte de carga general, vamos a revisar quiénes son poseedores de esos vehículos, ¿verdad? En el caso del autotransporte de carga general, unas 24,000 personas que se registran como personas morales, es decir, como personas, como empresas, perdón. Y la mayoría, prácticamente un 80 y tantos por ciento, casi casi 90%, son personas físicas, es decir, yo, Javier García Osorio, tengo tal número de vehículos, tengo un número de vehículos X, ¿no? Y en especializadas, fíjense cómo sí se reparte un poquito más, hay más personas morales por las responsabilidades tan amplias que existen y por lo tanto hay más empresas, más personas morales asignadas a la carga especializada. Sin embargo, cuando ustedes ven la proporción del parque vehicular, prácticamente la mitad la tienen las empresas y la otra mitad las tienen las personas. Digo, ahí estamos en la misma, ¿no? Y esta gráfica, bueno, pues es la misma. Ahí tenemos en el autotransporte de carga los 165,000 contra los 23,000, que sí se ven bastante importante. Ahí, a ver, perdón. Y finalmente, quiero mostrar algo bien importante que hay en México y seguramente en muchos países de los que nos están viendo. La participación tan importante que hay en la estructura empresarial del autotransporte de carga en México. Vean ustedes, la mayor parte la va a ocupar este color, este pie rojo, que es el hombre camión, 81%. Es decir, el hombre camión que puede tener desde una unidad
hasta 5 unidades, prácticamente ocupa toda la estructura empresarial. Y por ahí sigue la pequeña, es decir, que si juntamos la pequeña y al hombre camión, que sería la microempresa, entre pequeña y microempresa, tenemos el 96-97%. Ese es la radiografía de nuestro autotransporte federal. Sin embargo, cuando hablamos del número de vehículos que tienen este PAI, el PAI se divide para todos casi igual. Es decir, el hombre camión posee el 24% del parque vehicular, la pequeña el 30% casi, la mediana el 16% y la empresa grande el 30%. Estas son las grandes empresas que se tienen en México, ¿no? Empresas industriales con parque vehicular o empresas que hace muchos años eran pequeña empresa, pero que ahora ya tienen más de 100, 150 vehículos de autotransporte de carga, que sobre todo pues, hacen un trabajo muy importante en exportación, por ejemplo. Y nuevamente aquí vemos la importancia del T3, es decir, del tractocamión, en la carga, ¿no? En las toneladas que llevamos. Principalmente el 80% lo llevamos con ese tractocamión que yo decía de 3 ejes, 2 de arrastre y un direccional. Y ya si contamos las toneladas kilómetro, pues también este 78% aumenta porque la capacidad que tienen para recorrer más kilómetros este vehículo grande y pesado, pues es mayor y por lo tanto llega al 90%. Vamos a hablar de tecnología. En tecnología, lo primero que hay que ver, bueno, si vamos a hablar de medidas de ahorro de energía, tendríamos que ver cómo es que se consume el combustible, ¿verdad? Y en esta gráfica lo único que quisiera yo exponer es la importancia de las pérdidas tan grandes que tiene el vehículo de combustión interna. Entonces, el caso de diésel, a pesar de que el diésel es muy, muy eficiente dentro de los motores de combustión interna. Y realmente podemos entonces encontrar que es muy poca la energía que nos queda ya en las ruedas, prácticamente 13-16% en la carretera, de todo ese combustible que le pusimos al motor, que le pusimos al tractocamión para poder avanzar. Entonces, en ciudad, bueno, todavía menos se aprovecha, de entre el 8 y el 12%. Entonces, es importante aprovechar ese 13, 12, 8%, lo que sea, es muy importante aprovecharlo. Y para eso, pues lo que tenemos que revisar, ya que tenemos el movimiento en las ruedas para tener el movimiento en el vehículo, pues lo que tenemos es que enfrentar las resistencias del vehículo, ¿no? Y esas 3 resistencias que todos nosotros conocemos muy bien, porque diariamente, lo tenemos que enfrentar, ¿no? Que es el aire, el piso, el pavimento y el peso del vehículo. Esas 3 resistencias tenemos que vencerlas, ¿no? Tecnologías de masa aerodinámica nos favorecen siempre. Quisiéramos que todas nuestras carreteras estuvieran encementadas y tuvieran un coeficiente de fricción menor, ¿verdad? Pero no es así. En el caso mexicano tenemos mucho asfalto. Recuerden que como país petrolero tenemos una cantidad importante de asfalto que hemos utilizado en las carreteras y en las calles. Y hay una fricción importante que considerar. Y el peso, bueno, normalmente nuestros transportistas ven la posibilidad de tener más peso como una forma de hacerse llegar de mayores recursos. Entonces, pues todo esto tiene cuestiones importantes. También tenemos que entrar al detalle en cada situación y ver cómo podemos pues hacer resistencia de la mejor manera, enfrentar esta resistencia al avance del vehículo. Una forma que nosotros encontramos de que se puede hacer independientemente de lo que esté pasando con el piso, con el aire y con el peso del vehículo, una forma que hemos encontrado muy efectiva de vencer esa resistencia de la forma más eficiente, más óptima,
es de entender muy bien de qué está conformado ese motor y que nos da una potencia y un torque. Esto, y lo pongo con esta lámina que tiene un antecedente histórico. Esta lámina, que está en francés, fue porque a partir del apoyo de la Unión Europea en ese entonces, a la CONUE, a la CONAE en ese entonces, pues empezamos a aprender a usar estas líneas, estos diagramas para los mecánicos por ahí, ingenieros mecánicos o maestros en ingeniería mecánica, doctores, seguramente algunos de ustedes la conocen. Tenemos una potencia conforme va aumentando la revolución del motor. Esto lo voy a hacer, es una prueba a plena carga. Aumento la potencia, aumento el torque, y hay otra línea muy importante que se llama consumo específico de combustible. Y vean ustedes, la potencia siempre va a aumentar hasta llegar a las revoluciones máximas. Sin embargo, el torque va a aumentar y va a disminuir. Y el consumo específico, un poquito haciendo espejo del torque. El torque, vean ustedes, aumenta y luego cae. ¿Por qué tan importante el torque? Por ejemplo, este es un motor sin electrónica, pero si ponemos un motor con electrónica sobrealimentado, sería lo mismo, ¿no? La potencia crece, el torque aumenta, luego cae, y el consumo específico de igual manera. Entonces se puede encontrar un rango de revolución del motor que es lo más eficiente que existe, porque este consumo específico, si lo invertimos, es precisamente la eficiencia del motor. ¿Por qué es tan importante utilizar este consumo específico en su mínimo? Porque vamos a ahorrar mucho combustible, pero también vamos a tener el máximo torque. Y precisamente en un vehículo de transporte de carga, lo que necesitamos es el máximo par en las ruedas para poder llevar la carga, para subir pendientes y para poder hacer todo el recorrido. Usando esta revolución en este punto, vamos a tener un consumo mínimo y vamos a tener un máximo empuje del vehículo, ¿no? Entonces, estas curvas son esenciales y me da mucha pena decirlo, pero no las conocíamos en México. O sea, tuvo que venir la Comunidad Europea para decirnos que existía esto. Cuando en 1970 y tantos, Daimler-Benz había hecho las publicaciones en las conferencias de los investigadores diciendo de la importancia que había que tener en Europa para utilizar estas líneas, estas curvas de potencia. Increíble, estábamos atrasados 20 años. Bueno, y entonces cuando sacamos a la luz estas curvas y los fabricantes empiezan a entregarla, pues empezamos entonces a ver que todas estas pruebas que se hacían en el laboratorio a máxima carga, pues era muy útil, ¿no? Entonces encontramos, repito, revoluciones es la abscisa, y tenemos la potencia, tenemos el torque y tenemos el consumo específico. Y todos ellos íbamos a tener que solicitarla a los fabricantes. Estas curvas son directamente del laboratorio, incluso las firmas de los ingenieros que las hacían. Esto ya a nivel comercial traduce en algo mucho más simple y se le entrega al comprador del vehículo. Normalmente hubo un tiempo que sí nos daban a conocer esta curva esta curva muy importante a ver si lo puedo anotar aquí, esta curva de consumo específico, pero bueno, últimamente ya no ha aparecido. Sería importante otra vez que regresara. Vean, nuevamente pongo motores, no son actuales, para no comprometer a ninguna marca, y ahí las tenemos, ¿no? Con cómo nos mostraban en sus fichas comerciales. Ahora sí, de laboratorio pasa a la ficha comercial, de cómo va a ser el comportamiento, ¿verdad? Ahí lo volvemos a ver. Incluso algunas ya nos marcan algunas tablas donde nos especifican con qué velocidades ya definitivamente habría que hacer el manejo en carretera y en ciudad. Todos los sistemas mecánicos deberían de estar conducidos o operados
por estas curvas características, todos. Vean ustedes, aquí hay un motor marino, y ese motor marino también tiene su curva de consumo específico, su curva de torque y su curva de potencia en la propela, ¿no? Entonces, todos los sistemas mecánicos, los ingenieros mecánicos que están conmigo lo saben muy bien. La ingeniería mecánica diseña para trabajar en una gama donde es más eficiente. No puede hacer un diseño donde en cualquier situación va a ser eficiente. No lo puede hacer una bomba, un compresor, un motor de combustión interna. Repito, ¿qué hay en estas curvas características que todos hacen pruebas y que todos verifican y que están incluso normadas? ¿Qué es lo que hay en estas pruebas? Bueno, muy sencillo. Vean ustedes, cuando yo elijo un consumo mínimo, voy a elegir ahorro de combustible, ¿verdad? Voy a elegir ahorro de combustible, muy importante. Si yo elijo un torque importante, alto, voy a tener siempre un empuje adecuado. Y si yo elijo esta gama de operación, esta es una camioneta pick-up entre, no sé, 1800, 2600, también voy a obtener una máxima aceleración, porque como ustedes pueden ver aquí, la pendiente es alta. Fuera de esta región, ya la pendiente cambia y no me va a dar esa potencia, ¿no? Muchos de los choques que ha habido de frente son ocasionados porque el acelerador va al máximo, ya no hay potencia, y ni para atrás ni para adelante, ¿no? Entonces, por esa la importancia. Ahora, ¿cómo se traduce toda esta ingeniería que hay en un motor? Porque déjenme decirles, estoy ocupando esta curva de carga máxima, pero hay curvas que se llaman Fuel Map, donde yo puedo manejar todavía con más precisión la revolución que debo de llevar. Por ejemplo, los alemanes hacen cambios para diferentes tipos de rutas, modifican su aerodinámica, modificando el perfil, porque tienen perfiles aerodinámicos que se pueden mover, porque encuentran que en su Fuel Map es más conveniente ir a tal velocidad y con tal potencia y con tal coeficiente de arrastre, ¿no? Entonces, estos consumos mínimos los pueden encontrar incluso en internet. Ustedes le ponen consumo específico y vean ustedes todos los motores, cómo tienen su valor de consumo específico. Aquí están en libras por hora, por HP, por potencia, y ahí los tenemos, ¿no? Y hay unos más eficientes y otros menos eficientes. Consumo específico. Recuerden, el inverso de nuestro consumo específico es la eficiencia de ese motor. Ahora, les decía yo, ¿cómo traduzco todo esto que hay en ingeniería a un operador que tiene que hacer el movimiento del vehículo? Bueno, pues lo que hemos hecho nosotros por años es explicarlo de una forma sencilla, y entonces hablamos de conceptos como zona verde, triángulo de fuego, pie de pluma, velocidad constante, ¿no? La velocidad constante, que es la ecuación de cantidad de movimiento, ¿no? Aplicada en la ecuación de cantidad de movimiento. Entonces, lo hacemos de una forma que él rápidamente es más asequible, más entendible, y cambios progresivos de velocidad, zona verde, el triángulo del fuego, donde está el calor, el oxígeno y la forma en que entregamos nosotros combustible y aire, ¿no? Combustible y oxígeno, que es aire. Entonces, fíjense, nada más estoy en una medida de ahorro de combustible, que es la medida de utilizar bien el motor, ¿no? Y esa la hace el conductor. Por lo tanto, el conductor es un personaje sumamente importante en la medida de ahorro de combustible en todos los países y en todo el mundo, en todas las regiones. El mayor personaje que hay para ahorrar en un vehículo es el conductor. Al salir, como decían los asesores europeos, al salir de la empresa, el operador es dueño de la empresa. Al salir del zaguán de la empresa, el operador se convierte en el dueño de la empresa. Digo, si no lo es, en caso de que lo sea, bueno, pues ya.
Entonces, el perfil de la persona que recibe la capacitación es muy importante, el perfil de la persona que da la capacitación también, y las habilidades y preparación del entrenado y del entrenador son fundamentales para poder tener un éxito en todo esto, en todo ello. Para esto también está, cuando ya tenemos una flota mayor, digamos que desde que somos 2, 3 unidades, hay que tener gestión de las unidades, son una sola, ¿no? Pero ya cuando hablamos de más unidades, 10, 12, por supuesto, cuando el número es mucho mayor, hay que hacer una buena gestión de la flota. Y para para tener una flota eficiente, lo que tenemos entonces que tener en consideración a los operadores, la tecnología que estoy utilizando, ¿no? Qué tipo de tecnología, los trenes motrices que estoy manejando, es una tecnología anterior, los sistemas de apoyo con que cuenta esa tecnología, telemática, por ejemplo, los caminos y rutas que va a recorrer, el tipo de carga, la selección de la unidad que he considerado para el tipo de ruta que voy a utilizar y por ende el desempeño que va a haber en ese recorrido, ¿no? Todo eso es importantísimo considerarlo. Un segundito, ¿no quiere avanzar? Bueno. Sí, Javier, ya. Otros 5 minutos más, por favor. Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos que la figura del administrador es indispensable, ¿no? Él tiene que ser una persona que defina claramente cómo va a ser el trabajo. Es indispensable. Los buenos organizadores de la flota, eso tanto en Estados Unidos como en México, pueden lograr ahorros del 35%. Eso dicho por la Asociación en Estados Unidos de empresas de transporte, y también en México nosotros como CONUE lo hemos encontrado. Un buen administrador hasta 35%. Hay que hacer una medición, un control, un seguimiento, verificar las regulaciones. Ahora las regulaciones que también, por cierto, estamos trabajando en una regulación nosotros, ya lo digo en la siguiente lámina, indicadores, todo esto, hay que manejarlo muy bien, tener metas claras, tener los retos bien definidos y usar herramientas informáticas es indispensable, ¿no? Por ejemplo, la aplicación para flotas importantes, la aplicación del ISO 50001 es indispensable, ¿no? Ahí ya tenemos en Europa varias empresas, está creciendo el número de certificaciones que se están haciendo en la ISO 50001, que son sistemas de gestión. Usar la telemetría, la telemática, eso nos puede ayudar a alcanzar seguridad del vehículo, no comprar únicamente el sistema de telemática para ver en dónde se llevaron el vehículo, por supuesto que no. Hay muchas cosas más que podemos utilizar de esos sistemas, ¿no? Calcular eficiencias, costos, la gestión del operador, por supuesto, dónde se ubica en cada instante el vehículo, cumplir con los reglamentos, con las metas, usar telemática avanzada donde podemos ya entrar a entornos como puntos clave del motor, ¿no? Sobre todo para la cuestión de motores muy, muy modernos que utilizan, por ejemplo, bueno, que ya utilizan urea, por ejemplo, ¿no? Y las actividades de CONUE, ya para finalmente terminar, son 3 pilares que tenemos: la asistencia técnica y la capacitación, la promoción y difusión, y la normatividad. Por ejemplo, en la normatividad, que estamos con la norma de vehículos pesados haciendo estudios, por ahí algunos académicos nos han estado ayudando a hacer un modelo para poder hacer digamos, la evaluación del rendimiento de los vehículos pesados. Porque no es igual, no se puede hacer igual que con los vehículos ligeros. Es bastante costoso tener que poner a prueba en un laboratorio trenes motrices invariables, ¿no? Pero también, por ejemplo, para la APF, la Administración Pública Federal, tenemos disposiciones que los obligan a llevar un programa de eficiencia energética. En la promoción y difusión, pues estamos en las redes, estamos en nuestra página, tiene 9 módulos ahí de información: automovilista eficiente, transportista eficiente, también la parte de la bicicleta, muy, muy importante, la
la parte de los eventos que tenemos, los foros. Y en la asistencia y capacitación, bueno, yo recomiendo, si nos están escuchando algún transportista, que revisen el curso que tenemos junto con Canacar, que lo tenemos en el programa de Distintivo Canacar. Son 4 temas que nosotros hemos aportado al distintivo en su nivel intermedio. Y también hay este curso de operación de flotas eficientes que está en la plataforma de la Fundación Carlos Slim. Ahí hemos tenido una gran cabida de más de 30 países han asistido a este curso de operación de flotas eficientes, incluyendo países europeos, Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica. Más de 30 y tantos países, ya lo decía yo. Entonces recomendamos los cursos del distintivo y los cursos de la Fundación Carlos Slim, que los pueden encontrar en nuestra página o en páginas directamente de ellos mismos. Más de 10,000 personas capacitadas en la Fundación Carlos Slim, y en el último año en el distintivo Canacar, exclusivamente en los temas de nosotros, más de 1,600 capacitados, ¿no? En el tema general del distintivo, si no mal recuerdo, son 6,000, 7,000 transportistas. Bueno, pues ya para finalizar, hay que recordar entonces que tenemos impulsores para lograr eficiencia energética en el transporte pesado, y también tenemos barreras, ¿no? Nuestros impulsores son muchos los operacionales, la operación de las tecnologías que yo tengo, el mantenimiento, la selección de esa tecnología y la logística son indispensables. Desde el punto de vista de la empresa, no quiero hablar desde el punto de vista del sistema del transporte, que hay muchas cosas también que revisar en ese sentido. Y barreras que son barreras sistémicas, tenemos un parque viejo, la corrupción, combustibles alterados y profesionalización escasa, ¿no? Que es en lo que estamos poniendo mucho énfasis, ¿no? Profesionalizar a nuestro transportista, llevar la tecnología en términos simples, traducidos, para que se pueda hacer un uso óptimo de estas tecnologías que finalmente ya estamos hablando de electromovilidad en el transporte pesado y no hemos terminado de aclarar las cosas que tenemos que hacer en combustión interna. Entonces, no quiero pensar cómo nos va a ir con la electromovilidad cuando no estamos bien capacitados. Pues muchas gracias al Tecnológico de Monterrey, a la red Relieve, muchas gracias por hacerme la invitación. Antonio, muchas gracias, y doctor, muchas gracias, José Huertas, por la invitación que nos han hecho. Les dejo mi correo para cualquier solicitud que tengan. Al contrario, Javier, muchas gracias. Vamos a dar paso a las preguntas. Hay muchas preguntas muy importantes. Yo le voy a darles como por alguna prioridad. La primera pregunta es: ¿existe un registro nacional para vehículos pesados? Es decir, ¿existe un lugar, hay una entidad que registra cada uno de los vehículos pesados que existen en el país? Ya, muy buena pregunta. Lo que yo presenté hace un momento de la parte estadística es el registro del autotransporte federal, es decir, quienes tienen placa para hacer un transporte en todo nuestro país, ¿no? Un transporte federal. Y eso sí lo tenemos conocido porque hay que hacer un registro, etcétera, etcétera. Y toda esa estadística que ustedes vieron la pueden conseguir en la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahora bien, todo el parque del país, pueden encontrar algunos datos en el INEGI, en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Información, en el INEGI. Sin embargo, está sobrevalorado ese parque porque, por ejemplo, se tiene un registro de un vehículo, pero ese vehículo a lo mejor ya se dio de baja y no se da de baja el registro. Entonces, tenemos por ahí un problemita con esa base de INEGI. Hay consultores que hacen este trabajo de quitar ese número de vehículos que están de más. Por ejemplo, yo recomiendo una base de datos de un consultor, Luis Melgar, Melgar Asociados,
que tienen más especificación de vehículos, incluso vehículos importados ilegalmente, también tiene esa información. Son las bases que tenemos en el país, ¿no? Sí. La Industria Nacional de Autopartes también cuenta con una base, si no mal recuerdo. Ok. Siguiente pregunta. Si yo quiero vender en México un vehículo para carga pesada, ¿qué regulación le aplica? ¿Qué debe hacer la empresa para poderlo vender? O sea, ¿se está refiriendo a un vehículo de importado o un vehículo? Un vehículo nuevo, pero para transporte pesado. Es decir, voy a reformular la pregunta. Así como los manufactureros de vehículo liviano tienen que hacerle pruebas al vehículo nuevo, demostrando que, por ejemplo, sus emisiones cumplen el estándar que está fijado en una norma. ¿Cuál es el procedimiento, pero para vehículos pesados? Ok. Sí, sí. Ok, bueno, tienen que pasar por supuesto, lo acaba de decir muy bien, doctor, la parte de las emisiones es algo indispensable, las normas de emisiones de Semarnat, pero también tienen que ver con las oficinas de Economía, Secretaría de Economía, si es una importación, revisar la normatividad que existe para ello. Ok, gracias. La siguiente pregunta es, en su presentación clasificó los vehículos pesados en 4 categorías. ¿Existe una forma, digamos que para propósitos de evaluar las tecnologías en términos de emisiones, en términos de eficiencia energética, existe una forma más detallada como se clasifican los vehículos? Ya, la presentación que hago de la estadística de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene que ver con una norma que existe, y esa norma que existe nos dice un vehículo que tiene 2 ejes de tracción y uno direccional, 3, uno que tiene, y así vamos, lo que coloquialmente se conoce como tractocamión, camión, Torton, Ramón, esos están especificados en esa norma. Y por eso podemos captar esa clasificación. Llevar eso al tipo de tecnología que tiene el vehículo, eso no lo existe, no lo tiene. Ok, muy bien, Eso muchas tendría gracias. que ser con el fabricante y ver el tipo de modelo que fue y qué tecnología es la que tiene. Ok, gracias, eso aclara bastante bien. La siguiente tiene que ver con el uso de gas natural. ¿Cómo ve usted la operación de flotas de transporte con gas natural en México? Bueno, de hecho nosotros como con NUE y como con AE también, ya hace más años, hemos hecho mucho trabajo hicimos mucho trabajo para impulsar el uso del gas natural. Sí, se puede utilizar en el caso del transporte pesado, se utiliza, en Estados Unidos se utiliza de manera gas natural licuado, y sí, se podría utilizar. Aquí, pues los aspectos que hay que revisar, pues son sobre todo la infraestructura que exista para el uso del gas natural. Por ejemplo, funcionó en el caso de México en ciudades donde el transporte público muy intensivo, pues sí lo podía tener, había una infraestructura que era pequeña, pero como los recorridos eran siempre hacia ese origen, pues no se tenía problema. Entonces, sí, de hecho, déjenme decirles que la visión de la propia industria y de los gobiernos, por ejemplo, europeos, no quitan el dedo en el renglón de utilizar el gas natural de manera importante. O sea, yo veo una importante participación del gas en este periodo de transición. Al final de cuentas, vamos hacia un tipo de tecnología mucho más marcada, pero en todo ese trance, los alemanes, por ejemplo, exponen que hay como 9 tecnologías que se van a estar utilizando de aquí al 2050. Okay, eso es decir, que desde la CONUE hay una visión favorable al uso de gas natural para el transporte de carga. Sí, bueno, es que
Ajá, sí, pero hay que revisar muy bien que exista la infraestructura, que exista el gas, que también México tenga la posibilidad de proveerlo, etcétera. Son varios factores, ¿no? Pero de que nos provee eficiencia, sí lo hace. Ok, muy bien. Pasemos al tema de la flota, básicamente del hombre camión y de estos vehículos con edad avanzada. ¿Cuál es su percepción, cuál es su recomendación para enfrentar ese problema de renovación de flota, de flota para el transporte de carga? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es su pensamiento, digamos, ya a nivel personal referente a ese problema? Bueno, pienso que se han hecho algunos esfuerzos que han sido pequeños, pero se han hecho, tanto la propia industria la industria automotriz como por parte del gobierno, los esquemas de banco de tercer piso, bueno, la banca de desarrollo. Sin embargo, todavía hace falta tener mayores apoyos para que el pequeño, el micro transportista pueda hacerse de vehículos pues nuevos y al menos seminuevos, ¿verdad? Y sí, se hace falta el financiamiento que pudiera llegar de alguna manera, ¿verdad? Hay programas de renovación, SCT ha estado trabajando, entiendo, con NAFIN en algunos esquemas. Esperemos ver próximamente algún esquema que pudiera favorecer. Es algo que hemos tenido por muchos años. Ustedes vieron en esas curvas que mostré, como la caída de las ventas, y igualmente también la renovación tiene esos comportamientos. Entonces, de repente hay posibilidades de renovar y de repente pues no hay posibilidad, incluso pues mueren muchas empresas por esa situación, ¿verdad? Estos ciclos económicos. ¿Cuál es el problema de raíz? Yo deduzco de sus palabras que el problema de raíz es un asunto económico. ¿Sí se mantiene con esa percepción o cree que hay otro problema más de fondo para que impide realmente la renovación de flota? Bueno, los ciclos económicos no son los ciclos económicos, ¿no? El ciclo económico viene por algunas circunstancias, ¿no? Que son las que ocurren y por eso producen esos ciclos económicos. Espero que los economistas no me regañen por la manera en que estoy diciendo esto, ¿no? Que a lo mejor no es la mejor manera, pero bueno, no, hay varios factores que se tienen que resolver, ¿no? Yo siempre he mencionado, y esto ya lo digo a nivel particular, muchos de los problemas del transporte tienen que ser resueltos al resolver los problemas, digamos, socioeconómicos que pudieran existir en el país, ¿no? Y en eso se trabaja en el actual gobierno. Entonces, son reflejo, vamos, el transporte es un reflejo de todo lo que está sucediendo en el país. Por lo tanto, a veces para resolver un problema del transporte tenemos que ir de la mano con la solución de otros problemas, ¿no? No quisiera adentrarme en detalles, pero les digo, no soy economista, pero bueno, me enfoco en los problemas de tecnología, ¿no? En cómo hacer mejores usos de la tecnología para poder tener una mejor eficiencia, ¿sí? Ok, muy bien. Nos quedan un par de minutos y todavía hay más preguntas. Como le dije al inicio, pues esto genera mucho interés. La pregunta es sobre electrificación, flotas basadas en camiones eléctricos. Sé que lo mencionó durante la conferencia. Pero voy a darle paso para que usted pues, complemente la información sobre qué tan realista ve usted la electrificación completa de la flota del transporte. Sí, claro. Bueno, pues ya no hay que pensar en si somos realistas o no. Seguro que la electrificación en todos los modos vendrá, ¿no? Y ya está, de hecho.
Entonces, hace algunos años, hace pocos años, nosotros hemos organizado muchos debates de electromovilidad ya desde hace varios años, ¿no? Entonces, hace pocos años nadie se inclinaba a decir que en el transporte pesado iba a haber electrificación, ¿no? Y de repente empezaron a haber algunos proyectos que aparecían, pero decíamos, no, la electrificación para este tipo de vehículos. Pues no, ya tenemos electrificación para el vehículo pesado y es algo que seguramente se va a ir dando muy rápido. Por supuesto que primero están madurando otras tecnologías en el país, pero definitivamente en algún momento llegará el punto en que habrá la madurez para que el país tenga electromovilidad en vehículos pesados, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Entonces, pues se está creando infraestructura, se está creando tecnología, cada vez aparecen avances importantes. Me llama mucho la atención de un investigador de Bloomberg que todo el tiempo están investigando y haciendo predicciones, ¿no? Y pronósticos. Y ellos mismos se espantaban de cómo sus pronósticos eran tirados a la basura porque iba tan rápido la electromovilidad en algunos países, ¿no? Entonces, ya no me atrevo a decir que van a faltar muchos años para que tengamos electromovilidad en la carga. No lo sé, pero seguro que va a estar. Seguro que va a estar. Y para ello hay que estar muy, muy atentos, ¿no? Precisamente aquí en México lo que va a cubrir va a ser el vehículo ligero y el vehículo de transporte urbano de pasajeros, que es donde va a madurar más rápido, ¿no? Donde ya se están viendo los ejemplos donde están circulando, ¿no? Ok. Sé que ya tenemos que cerrar, pero quisiera no desaprovechar esta pregunta. Por favor, en un minuto. ¿Qué podemos hacer desde la academia para apoyar en estos temas que está adelantando la economía? Bueno, excelente pregunta, doctor. Muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, en el caso de la norma que estamos preparando, vimos la gran ventaja que era tener a gente de investigación para poder hacer una transformación de un modelo que se usa en Estados Unidos para su norma y adaptarlo para México. Por ejemplo, en cuestiones de la norma, necesitamos mucho apoyo, no tan solo en la norma de pesados, en las normas que actualmente tenemos, donde sean investigadores y sean académicos, donde pudieran poner ese conocimiento que lo tienen, que estamos seguros, y que pudieran ser incluso, fíjense la importancia que voy a decir, pudieran ser determinantes para tomar decisiones en las regulaciones que hace el país. Determinante. Esa es una cosa nada más. Después en las pruebas, ¿no? Apoyarnos en pruebas. Ahí tenemos al IMT donde se pueden hacer pruebas en vehículos y entonces, pues, que vengan los investigadores, que vean cómo se hicieron esas pruebas, cómo se consigue una mayor eficiencia en el manejo, cómo se consigue una mayor eficiencia en una tecnología y aunado a la prueba de emisiones, por ejemplo. Ok. Pues con mucho gusto nos interesa participar. Por favor, invítenos, que sí participaremos y haremos todo lo posible por contribuir. Claro que sí. Por lo pronto, pues, Javier, muchísimas gracias por toda esta valiosa información que nos presentó hoy. Le quedamos muy, muy agradecidos.